Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de septiembre del año 2023 con este apunte sobre la teoría de las dos espadas. Em, es importante porque vamos a ver más adelante el conflicto que se produce con dos espadas que tienen dos poderes, un poder espiritual y otro poder temporal. Vamos a conocer de qué se trata todo esto, porque de alguna forma esta teoría arrojó muchos conflictos en el periodo medieval y en el periodo del Renacimiento. Yo diría que se resuelve en el Renacimiento, pero es importantísimo que lo sepamos desde ya. Así que, sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, para entender el tema de la teoría de las dos espadas tenemos que remontarnos hacia Constantino I el Grande en Roma. Fue una autoridad, un emperador obviamente del Imperio Romano Occidental. Y fíjense que Constantino fue el primer emperador en detener la persecución que se hacía a los cristianos. Le dio libertad al cristianismo, porque recordemos que Roma antes era politeísta, creían en varios dioses, estos dioses los sacaron de alguna forma de Grecia, etcétera. Bueno, todo ese traspaso cultural que se dio, nosotros ya lo sabemos, y lo sabemos de hecho por la breve historia de Roma que también ha estado acá en este podcast. Bueno, la cuestión es que Constantino se transforma al cristianismo, ya sea por conveniencia, son varias las causales, podríamos decir que fue por conveniencia, o fue por una verdadera inspiración que tuvo quizá el emperador en un sueño donde él veía las iniciales del nombre de Cristo, la X y la P, que obviamente en griego hacía esta combinación de Cristos, ¿no? Y él pensaba que, bueno, que si él iba con este símbolo a sus batallas la iba a ganar y por lo tanto, de alguna manera, el imperio tenía que conducirse bajo esa religión. Sea como haya sido el tema de la conversión de Constantino I al cristianismo, la cuestión es que este emperador promulgó el Edicto de Milán, que es una especie de tolerancia religiosa, y ahí el cristianismo pudo tener lugar, los cristianos pueden a partir de ese momento rendir culto sin ser perseguidos. Ujú. Entonces, de Constantino se le agradecía un montón. Y se habla de una donación de Constantino. Se habla que Constantino habría hecho en sus tiempos una donación que transfería la autoridad del Imperio Romano Occidental al Papa de aquel entonces, que era Silvestre I. ¿Mm? Entonces, este Constantino, que uno podría pensar, esto quizás fue probable, ¿no? Uno podría pensar, bueno, Constantino estaba tan agradecido, estaba tan inspirado, iluminado, que bueno, transfiere el poder, vamos a llamarlo así, el poder estatal o el poder secular, como quieren llamarle, a, al Papa de aquel entonces que era Silvestre I. ¿Mm? Este escrito, pero la verdad es que este escrito se dice que fue una falsificación. Fue una falsificación. Porque fue probablemente compuesto en el siglo VIII. Tenemos que pensar que Constantino es del siglo IV. Y fue ampliamente utilizado este documento por los religiosos para probar que el poder imperial pertenecía a la iglesia gracias a esta donación que hizo Constantino.
¿Y por qué importó tanto este documento? Porque gracias a este, la Iglesia podía imponer su poder contra otros estados, argumentando que el poder de imperio lo había dado Constantino en aquellos años. En efecto, el poder del emperador, que era poder de imperio, se diferenciaba con el poder del Papa, que era el poder del Papa más bien era espiritual. Sin embargo, teniendo la donación de Constantino como antecedente, la Iglesia entonces también podía reclamar el poder imperial. ¿Qué contenido tenía la donación de Constantino? Era una especie de documento que trata de una profunda fe cristiana y de la anécdota de cuando Constantino, buscando una cura para su lepra, se bautizó con el Papa Silvestre I. En agradecimiento, Constantino le dio el poder imperial a Silvestre por todas las iglesias que existieran en el mundo, además de poder de mando en ciudades como Alejandría, Constantinopla, Jerusalén y Antioquía. Quizás una de las copias que se hizo de esta carta fue inspirada en otra que ocurrió con el padre de Carlomagno, Pepín el Joven. Este último le daba al Papa Adriano I de aquel tiempo soberanía total sobre los estados papales. El primer papa en aplicar el decreto de la donación a Constantino fue el Papa León IX, y este se lo aplicó al patriarca de Constantinopla, que era Miguel I Cerulario, quien además citó el documento creyendo que era verídico. Ahora bien, durante la Edad Media el documento fue ampliamente aceptado. El único que tenía sus resquemores era Otto III, quien decía que el documento tenía letras de oro, aludiendo al interés y conveniencia que daba ese documento a la Iglesia. Sin embargo, fue Nicolás de Cusa el primero en acusar que este documento era falso. Lorenzo de Valle, filósofo humanista del siglo XV, investigaría sobre el documento y daría cuenta de que el modo de redacción y de las palabras que contenía no era propio del siglo IV, sino que más bien del siglo VIII. De hecho, este documento aparecía la palabra feudo, que era un vocablo propio de la Edad Media y no del siglo IV. El Papa Pío II escribió un tratado en el año 1453, antes de convertirse en Papa, para mostrar que la donación de Constantino era una farsa y que en realidad la Iglesia le debía el poder a Carlomagno y la llave de su poder a San Pedro. Sin embargo, nunca lo publicó. Luego de las lecturas de Lorenzo de Valle, la donación de Constantino siguió siendo aceptada por gran parte de Europa. No fue hasta que César Baronio, en sus Annales Ecclesiastici, la condenó totalmente, y algunos la siguieron defendiendo, como sería, por ejemplo, el filósofo Christoph Wolff. Ese es uno de los antecedentes que tenemos de estas dos espadas, es decir, el conflicto entre un poder de autoridad política, de gobernante, etcétera, y el poder espiritual. Se le llama incluso poder espiritual y poder temporal. La espada temporal, la espada espiritual. Digamos, se da siempre esa dicotomía. Y esto también estaba enraizado, este conflicto, en la obra de San Agustín de Hipona, La ciudad de Dios. Hay una parte de la obra de Agustín que de hecho es nombrada como y es conocida como el agustinismo político. Y es que se basa San Agustín, si recordamos la obra de él, nosotros vamos a ver que Agustín decía, por varios versículos de la Biblia, que había que someterse a la autoridad. Había un principio de autoridad por el cual se establecía que todos, obviamente, le deben obediencia a Dios, y en ese caso el poder espiritual es mejor que el poder temporal, que el poder terrenal, mundano, etcétera. Y ese poder terrenal, mundano, lo tienen obviamente los gobernantes. Lo tienen los gobernantes, no lo tiene el Papa en ese sentido, o más bien los sacerdotes en tiempos de Agustín. Ellos tienen el poder espiritual y el poder espiritual es siempre, siempre, siempre superior.
Pero al mismo tiempo, los cristianos deben vivir en este mundo terrenal y deben obedecer las leyes y deben obedecer a los gobernantes. Porque también está el principio de orden que hablaba Agustín, de que si Dios creó todo este mundo y si Dios es omnipotente y omnipresente, entonces sabe todo y está en todas partes. Por lo tanto, si hay un gobernante que es malo, etcétera, por ejemplo Nabucodonosor, todos le tendrán que obedecer, porque eso es un designio de Dios. No es que Nabucodonosor haya llegado, digamos, por sus propias fuerzas, sino que eso todo ha sido un plan de Dios. Y entonces ahí de nuevo está el poder espiritual por sobre el terrenal. Pero fíjense que Agustín, la verdad es que este agustinismo político es un concepto que fue, la verdad es que no se puede aplicar un agustinismo político en San Agustín. Realmente que no es posible, ¿no? Y de esto fueron varios críticos. Muchos vieron en esto que los hombres de la Edad Media trataron de justificar el poder espiritual por medio del agustinismo político. ¿M? Así que, bueno, pero en todo caso es un antecedente, ¿no? Es un antecedente de los argumentos que se esgrimían en esos tiempos. Bueno, entonces, con todos estos antecedentes, ya vemos, notamos, observamos que hay un conflicto entre el poder espiritual y el poder temporal. Em, Esta teoría de las dos espadas, con el tiempo sufre varios cambios. El Papa compartía el poder de dominio con el emperador de turno, es decir, una espada, la espiritual para el Papa, y la otra, la terrenal, para el emperador. Otras veces se decía que el Papa tenía las dos, etcétera. Como ya sabemos, esta teoría de algún modo está inspirada en la ciudad de Dios, porque la ciudad de Dios de Agustín, donde se saca esto del agustinismo político, también nos habla de dos ciudades, ¿no? Que es la terrenal, la concerniente a los seres humanos, y también a la de Dios, que es la ciudad celestial, y a los que dejan de alguna manera los placeres y se dedican a las materias de fe. También en la ciudad de Dios se dice que la ciudad de Dios era Roma, y la ciudad, digamos que eh, la ciudad del diablo es Babilonia. ¿Y por qué se decía que la ciudad de Dios era de Roma? Porque Roma se estaba conduciendo bien al cristianismo. Recordemos que en la época de San Agustín empiezan a suceder estos saqueos, estas hordas, ¿no es cierto?, traídas por los visigodos, por la gente, por los bárbaros que estaban saqueando el imperio romano. Entonces todos reclamaban y decían, bueno, ¿por qué Dios no nos ayuda? Por qué pasa esto al imperio si somos cristianos? Y ahí Agustín de alguna manera trata de argumentar que el imperio nunca había estado mejor que con Cristo, ¿no? Creyendo en Cristo, que con los dioses paganos. Eso lo pueden ver en la ciudad de Dios. Nosotros tenemos el podcast sobre la ciudad de Dios. Ahí están todos los argumentos. Pero yo le estoy diciendo en general que esto es así, ¿no? Que esto es así. Más tarde, el Papa Gelasio I, conocedor profundo de San Agustín, sostuvo la doctrina, esta doctrina de las dos espadas. Por fin llegamos entonces a la doctrina de las dos espadas, tratando de anteponer el poder papal al poder imperial. De hecho, lo contrario a la teoría de las dos espadas era la teoría del cesaropapismo, que residía en que es el emperador el que tiene las dos espadas, es decir, el poder religioso y el poder del imperio. Pero Gelasio apoyó su teoría desde algunos versículos de la Biblia, como son en Lucas 22:38, que dice: y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay dos espadas. Y el Señor les dijo, es suficiente. También está el Mateo 26:52, que dice, pero Jesús les dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviará todo un ejército de ángeles para defenderme? Y finalmente el Juan 18:11, que dice, Jesús entonces dijo a Pedro,
Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Estos eran algunos pasajes bíblicos donde estas espadas representaban tanto el poder espiritual como el poder secular, un poder que era el poder de imperio, ¿no? Por lo tanto, de aquí se extraía que estas dos espadas pertenecían al Papa, de acuerdo con los dichos de Bernardo de Claraval, ya que este sacerdote decía que el Papa ostentaba el poder espiritual y que el emperador, bajo el poder de la espada terrenal, debía seguir los principios espirituales de la Iglesia. Acordémonos que ya habíamos dicho, o sea, Agustín de algún modo también lo decía, que el poder espiritual obviamente es superior al poder terrenal. Volvemos con Gelasio. Gelasio impulsa esta teoría materializándola en una carta al emperador Anastasio I en el año 494. Y fíjense lo que decía esta carta. Hay en verdad, Augustísimo Emperador, dos poderes por los cuales este mundo es gobernado: la sagrada autoridad de los papas y el poder real. De ellos, el poder sacerdotal es tanto más importante cuando tiene que dar cuenta de los mismos reyes de los hombres ante el tribunal divino. Pues has de saber, clementísimo hijo, que, aunque tengas el primer lugar en dignidad sobre la raza humana, empero tienes que someterte fielmente a los que tienen a su cargo las cosas divinas y buscar en ellos los medios de tu salvación. Esta teoría de las dos espadas también fue llamada la doctrinal curial de las dos espadas, y su pleno desarrollo duró en realidad hasta el año 1332, teniendo fuertes aliados en todo caso como Egidio de Roma, pero con los escritos políticos de Teocracia de Guillermo de Ockham y la teoría de Juan de Paris y Marsilio de Padua hicieron que esta teoría en realidad ya no pudiera continuar. Porque el Papa en verdad es un ministro, no es un señor, no es infalible, no es infalible. Por lo tanto, ¿quién podría tener este poder espiritual? Fíjense que unos años más tarde, Martín Lutero se va a hacer la misma pregunta, ¿no? Se va a hacer la misma pregunta. Y va a decir, aquí en verdad, los hombres espirituales son todos aquellos que tengan fe. No se eligen por las obras, sino que por su fe. Y en consecuencia no hay ninguna especie de espada que sea sostenida por el Papa, ¿no? Lo que aquí verdaderamente hay es un poder civil, político, secular, que se preocupa de los ciudadanos. Y hay por otro lado un poder espiritual, pero que se preocupa de los fieles, de los cristianos. Ahora, claro, eso puede interpretarse de varias maneras. Podríamos decir que en realidad todos somos espirituales porque todos somos de alguna forma hijos de Dios también. Otros van a poder esgrimir que no, que en realidad solamente está el poder secular porque no existe el poder espiritual. Como sea, la verdad es que esta teoría de las dos espadas existió. Hay una presencia, se decía, de dos espadas y que las tenía el Papa, por otro lado las tenía el emperador. O algunos se justificaban con la donación de Constantino, otros utilizaban el agustinismo político, en fin. Lo que vamos viendo acá, con esta observancia de los poderes, es que cada vez más se van diferenciando las funciones y atribuciones de estas dos entidades. Pareciera ser que cada vez que vamos haciendo paso en la historia, lo político y lo religioso se van separando. Lo civil, lo religioso, la teología, la política o la teología, la filosofía, se van separando cada vez más. Y claro, podríamos llegar hasta ese, y vamos a llegar, estoy seguro que sí, en estos podcasts, en esta cronología filosófica, vamos a llegar a esta separación de la Iglesia con el Estado, porque todavía, por lo que llevamos, todavía es muy influyente. Recién Martín Lutero está pidiendo que el poder secular haga algo en contra de la Iglesia, ¿ah?
Por lo tanto, vamos viendo eso de a poco. Por eso hemos querido hablar de la teoría de las dos espadas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Ricardo, que colaboran con este canal por medio de sus membresías. Muchas gracias muchachos, espero que estén disfrutando del canal. También hacemos nuestros agradecimientos extensivos a Gab Welther, que es el mecenas medieval. Ya lleva bastante tiempo colaborando con nosotros Gab Welther, así que realmente te lo agradezco y espero que estés disfrutando también de los beneficios. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse, que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.